Hola, ¿cómo estás? Y en este capítulo, en esta ocasión, lo que te vengo a explicar son los 4 niveles de la suplementación con testosterona, ¿de acuerdo? Es una cosa que veo todos los días, todas las semanas en Instagram, lo veo en la consulta, me lo preguntan mis amigos, ¿no? ¿Qué puedo hacer para subirme testosterona? ¿Qué opinas sobre el TRT? Sobre la suplementación, remedios naturales. Entonces te voy a hablar de todo esto y básicamente después de mucho tiempo de dedicarme a esto, te recuerdo una vez más que mi tesis doctoral es en suplementación con testosterona. Básicamente he llegado a entender que la suplementación con testosterona tiene como 4 pasos. El primer paso y más fácil es si tienes la testosterona baja. Ese es muy lógico. Si tienes la testosterona baja, necesitas aumentarla. Esto es una cosa que aún muchos urólogos que ignoran el tema de la testosterona siguen diciendo la estupidez de que la testosterona da cáncer de próstata. También lo he escuchado de algunos médicos de familia, eso sencillamente no es así. Cuando tienes la testosterona baja, igual que cuando tienes la insulina baja, es una enfermedad y lo que ocurrirá si pones la testosterona en su sitio, si pones la insulina en su sitio, es que vas a encontrar es puñetero sentido común, y quien diga lo contrario, pues bajo mi punto de vista está muy equivocado. Está muy demostrado que poner la testosterona en tu rango de normalidad, que sería por encima de 400, va a disminuir tu riesgo de tener infartos, angina de pecho, problemas neurológicos, pérdida de fuerza, disminución de la densidad mineral ósea, problemas de próstata y un etcétera prácticamente infinito. Segundo de los escalones es, vale, yo estoy bien de testosterona, yo no tengo un déficit de testosterona, pero me gustaría aumentarla. Sin embargo, no quiero aumentarla, quiero que sea sostenible, no quiero aumentarla con tratamientos que sean, entre comillas, trampa. Y ahí eso tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque sabemos que todos estos tratamientos van a mejorar tus factores de riesgo cardiovascular, vas a aumentar la masa muscular, vas a disminuir la masa grasa, vas a frenar el envejecimiento cerebral. Y eso básicamente, ¿cómo se hace? Dieta, ejercicio físico, reposo y yo añadiría posiblemente remedios naturales. En ese sentido, pues el reposo es una cosa en la que muchas veces no pensamos, simplemente dormir es como una pérdida de tiempo y eso sabemos que no es así. Dormir es muy importante y para eso, en este libro de pecado que tira la primera piedra, pues no deberíamos ver pantallas antes de acostarnos, deberíamos comer poco la cena. Es muy complicado, pero sabemos que un mal descanso, y esto es algo que los médicos sabemos muy bien por las guardias, un mal descanso hará que al día siguiente te baje la testosterona, hará que al día siguiente estés más ansioso, te sube el cortisol. Realmente las guardias o vivir a turnos, ¿no? Esta gente que pues una semana trabaja de noche, después de tardes, después de mañanas y van cambiando turnos, eso es algo que disminuye la esperanza de vida. Es bien sabido, por lo tanto el descanso es súper importante. La dieta, todos lo sabemos, es súper importante. Las dos que se recomiendan a día de hoy son dieta mediterránea, dieta vegetariana. Yo, en mi humilde opinión, creo que la dieta con pocos carbohidratos, no sé si llegar a la keto, pero la dieta con pocos carbohidratos y el ayuno intermitente cada vez están acumulando más evidencia científica y creo que tiene mucho sentido renunciar a gran parte de los carbohidratos y de vez en cuando hacer ayuno. Y todos sabemos que consumir pues procesados, tanto si son glúcidos, tanto si son azúcares como si son grasas, pues algo que va a ser malo, ¿no? Es sentido común. La tercera de las cosas es el deporte, ¿no? El deporte también sabemos que es bueno. Cuando yo era un chaval, pues el ejercicio de fuerza estaba muy mal visto, que si producía problemas cardíacos, etcétera, y eso es algo que se ha visto cada vez más que eso no es así. El ejercicio de fuerza va a hacer que frenar tu envejecimiento cerebral, aumentar la masa muscular, disminuir la masa grasa, aumentar la sensibilidad a la insulina y un casi infinito, etcétera, de repercusiones positivas en tu cuerpo. Y en cambio el cardio, el ejercicio de mucho volumen, es bueno, no es malo, pero depende de la dosis. Si haces mucho cardio durante mucho tiempo, eso puede inflamarte y eso puede hacer que tu curva de adaptación, cada vez vas haciendo más ejercicio y a pesar de que haces más ejercicio, en lugar de estar en mejor forma, estás en peor forma. Eso es algo que también lo sabemos por muchísimos estudios y por lo tanto yo recomiendo ejercicio 3-4 veces por semana, interválico, alta intensidad, jiu-jitsu, pesas, boxeo, lo que a ti te guste, pero tiene que ser un ejercicio bien intenso para generar masa muscular. Y luego están los remedios naturales que
desde el punto de vista de la testosterona, los dos que tienen más sentido son la ashwagandha, el ginseng indio, Lithania somnífera, 600 miligramos al día. Yo es el que tomo porque cuando tengo problemas para dormir, pues me ayuda pues, a estar algo más activo, a estar algo más concentrado durante el día, a aceptar mejor el estrés, y por la noche me ayuda a dormir, porque ahí el Lithania somnífera se utiliza también como somnífero, como medicamento que ayuda al sueño. Y si haces deporte, también sabemos que el Tribulus terrestris mejora específicamente la producción de testosterona, especialmente si estás haciendo deporte. Hay un tercero que es el fenogreco, que también tiene evidencia científica, y son los tres que recomiendo. El fenogreco es menos conocido por algún motivo, pero básicamente estos tres son los que tienen más evidencia científica de aumentar algo la testosterona y aumentar también algo el deseo sexual. En tercer lugar, tenemos el TRT, lo que generalmente se conoce como TRT, que es intentar llevar tu testosterona al límite alto de normalidad. Te decía que por encima de 400 se considera normal, entre 400 y 1000 básicamente se considera un rango normal de testosterona. Pues bien, el TRT lo que busca es llevarte al rango alto de normalidad, 800, 900, 1000. ¿Por qué? Porque parece ser que en esa franja de la normalidad es donde acumularías más beneficios, más masa muscular, más deseo, pues más mineralización ósea, cuando estarías mejor sin pasarte de esos 1000 puntos de testosterona. A partir de esa cifra parece ser a partir de la cual empiezan los problemas. Entonces, hay gente que naturalmente tiene una testosterona más alta que otra, hay gente que naturalmente va a responder muy bien al ejercicio y otros que van a responder menos. Y entonces hay gente que por mucho que se esfuerce, yo tengo pacientes que realmente están haciéndolo todo súper bien y tienen testosterona de 500, ¿no? Y dicen, oye, ¿qué puedo hacer para estar mejor? Y para mí ese es el punto. Primero tienes que hacer lo correcto: dormir, ejercicio físico, dieta, alimentación correcta, remedios naturales. Si con eso no consigues una testosterona por encima de 700-800, no está mal. Siempre que estés por encima de 400 está bien, es aceptable. Algunos hombres pueden decir, oye, yo quiero ser mi mejor versión y no me importa utilizar medicamentos. Entonces, el TRT va de eso, pues aumentar la testosterona con farmacología. Y para mí el gran problema que tiene el TRT es que la inmensa mayoría de gente que lo hace son unos analfabetos en endocrinología y en testosterona, y lo digo desde la situación de haber publicado muchos artículos. No sé si soy el español que más científicos, el clínico español que más artículos ha publicado en testosterona, pero claramente he publicado muchos, y diría que la mayor parte de gente que habla de esto no sabe nada, sabe muy poco, y simplemente lo que hace es le hace un flaco favor a la gente, y le hace un flaco favor a la gente que somos profesionales de esto, vendiendo el tratamiento con testosterona como el elixir de la eterna juventud, en la que tú no tienes que hacer nada, simplemente te sientas, yo te administro testosterona, vas a estar súper bien y no vas a pagar ningún precio biológico por ello. Y eso, amigo, es mentira, porque por todo pagamos un precio biológico. Es decir, si yo fumo, pues pago un precio biológico; si yo estoy sentado en el sofá, pago un precio biológico; si yo hago deporte, pago un precio biológico, porque lógicamente mis articulaciones se dañan. Por todo pagamos un precio. Entonces, decir tonterías del estilo que la testosterona bioidéntica, todas son bioidénticas, si la das por la tarde, tu cuerpo por la tarde es como si estuviera medio atontado y no se va a dar cuenta, y entonces no vas a inhibir tu eje hipotálamo hipofisario banal, es básicamente ser un enano mental. El TRT funciona muy bien, es muy eficaz, y básicamente lo que tienes que entender es que hay tres complicaciones. Y esto no te lo cuentan la gente muchas de las personas que hacen TRT. Yo conozco a mucha gente que hace TRTs que son profesionales y son fantásticos profesionales. También conozco a muchos, diría que conozco a más, sobre todo por Instagram, de gente que son básicamente unos vendemotos, porque no te dicen estas tres cosas. Y yo las digo, y a muchos de mis pacientes realmente me dicen, esto entonces no lo quiero. Había escuchado cosas muy buenas del TRT, pero con estas complicaciones que me dices, pues me lo pienso. La primera de las complicaciones es la infertilidad. Si yo te doy tratamiento con testosterona, a no ser que haga una serie de cosas, vas a quedar infértil en pocas semanas, pocos meses. Por tanto, eso es algo que posiblemente a mi edad pues es menos relevante, pero desde luego en chavales jóvenes es algo que hay que tener muchísimo cuidado. Esto no es ni siquiera un efecto secundario. Es decir,
Si le das testosterona a un chaval de 20 años, estás haciendo mala praxis, porque un chaval de 20 años tiene toda la vida por delante y puede querer tener hijos, y es muy mala idea frenar su eje hipotálamo hipofisario gonadal. Eso no hay que hacerlo, es así de fácil. Si lo haces bajo mi punto de vista, deberíamos vernos en el juzgado. La segunda es que cuando te doy testosterona durante mucho tiempo, tu cuerpo, que es bastante más listo, nuestro cuerpo es bastante más listo que nosotros, lo que va a hacer si te doy mucha testosterona es frenar la producción interna. ¿Por qué? Porque al final el cuerpo está ajustado para funcionar a un cierto nivel de testosterona. Y tú cuando quieres darle gas a eso, se puede hacer, pero tu cuerpo va a resistirse, porque está hecho así. ¿Qué ocurre cuando el cuerpo se resiste? Que frena tu producción interna. Hay maneras que se pueden, algunos fármacos que se pueden utilizar para evitar ese freno, pero en esencia, la respuesta por defecto de tu cuerpo va a ser frenar tu producción de testosterona. ¿Qué va a hacer? Pues va a frenar el testículo. ¿Qué ocurre cuando frenas el testículo un día? Pues no pasa nada. ¿Pero qué ocurre cuando lo frenas durante 3 meses, 3 años? Pues que tus testículos van a encogerse. Atrofia testicular es algo muy común si no proteges el testículo y estás haciendo TRT. ¿De acuerdo? Entonces, la gente que dice que esto tiene 0 complicaciones, pues yo les invitaría a un debate conmigo y si un paciente se decir, oye, perfecto, yo te hago TRT, se te van a atrofiar los testículos, veamos cuántos de esos 100 señores están ok con eso. ¿De acuerdo? Porque en mi experiencia la gran mayoría de hombres no estamos ok con esto. De hecho, si no fuera por eso es posible que yo me la hiciera, pero la verdad es que la atrofia testicular no es algo que a la inmensa mayoría de hombres nos dé igual, es algo que en realidad en general nos importa bastante. Y el tercero porque estas 2 primeras cosas que te he explicado se pueden más o menos paliar, ¿de acuerdo? Pero la tercera no. La tercera es una realidad que es inherente a la testosterona, que es que tu testosterona va a bajar si no hacemos una serie de cosas, va a tener una serie de efectos secundarios si no hacemos una serie de cosas, pero en esencia el TRT es situarte en un nivel de testosterona más alto del que tú, por efecto, digamos, biológica, naturalmente, produces. Y eso, en general, a tu cuerpo no le gusta. Yo siempre digo a mis pacientes que empiezan el tratamiento con testosterona que esto es un acuerdo, esto es un contrato, entre comillas, que establecemos el paciente y yo, hasta que el paciente se muere o hasta que yo me muero o me jubilo. Cuando empiezas tratamiento con TRT es para siempre. Te lo voy a repetir, cuando empiezas tratamiento con TRT es para siempre. ¿Lo puedes dejar? Claro que lo puedes dejar. El problema es que una vez que yo te quite el apoyo de la testosterona que te estoy dando, tu testosterona va a desplomarse, no va a bajar, va a desplomarse, y en función de una serie de cosas le va a costar semanas o meses o años volver a un punto parecido a donde estaba antes. Hay estudios que demuestran que cuando tú activas el eje hipotálamo hipofisario gonadal por arriba de lo normal durante un cierto tiempo y luego lo dejas caer, la testosterona de la que partías va a ser mayor de la testosterona que conseguirás después del tratamiento de reemplazo de testosterona, después del TRT. Por lo tanto, el TRT es para siempre y si lo dejas vas a estar peor de lo que estarías si no lo hubieras hecho. Esa es otra realidad, es así y se puede disminuir ese riesgo, pero no se puede disminuir hasta 0. Y lo normal, en mi opinión, como experto en esto, repito, mi tesis doctoral es en esto, eso es algo que es así. Por lo tanto, el TRT no es una cosa que haces en verano para estar guapete y para ligar más. El TRT es una cosa que haces llegar a un cierto punto de la vida porque notas que ya no es tu mejor versión y lo quieres seguir siendo, y lo quieres seguir siendo para siempre. Si lo dejas de hacer, vas a perder esos 5 años, o vas a volver a ganar esos 5 años que te habías quitado de encima, y de regalo te van a caer 5 años más. Y eso, desafortunadamente, es así. Me encantaría poder darte otras noticias y decirte que la testosterona es como tomarte un medicamento cualquiera y te lo tomas y oye, y estás bien y luego pues, se te pasa el efecto y estás igual de bien, pero eso sencillamente no es así. Y además no es razonable pensar que no pagamos un precio biológico por ese tipo de decisiones. Y el cuarto, digamos, nivel de suplementación de testosterona es la gente que quiere pasar de 1000. Básicamente, esa gente lo que intenta es conseguir una hipertrofia muscular muy importante, y para eso hay una cosa que hay que entender, es que la masa muscular es muy costosa. La masa muscular solo come azúcar, come glucógeno, es muy cara de producir biológicamente y por lo tanto
tú no ves a animales muy musculosos corriendo por el medio del bosque. ¿Por qué? Porque capturar proteínas y mantenerlas es muy caro. Entonces, tiene un sentido evolutivo el hecho de que nos guste o que a algunas personas les parezcan atractivos a los hombres más musculosos que la media. ¿Por qué? Porque eso significa que son evolutivamente buenos cazadores, son capaces de conseguir proteínas, son capaces de mantener esas proteínas. También es signo de salud, esa hipertrofia muscular, sabemos que va a frenar el envejecimiento cerebral, lo que te comentaba antes. Entonces, todo es fantástico dentro de un cierto límite. Ahí, en mi opinión, el culturismo no es salud, el culturismo es un deporte y por lo tanto el alto rendimiento, esto es algo que tengo muchos amigos que se han dedicado a esto, el alto rendimiento no es salud, el deporte de competición es rendimiento y no tiene que ver con la salud, tiene que ver con llegar al límite y pasar, y también pagas un precio por eso. Entonces, sabemos que de la gente que utiliza esteroides anabolizantes para obtener hipertrofia muscular, te diría que la inmensa mayoría tienen efectos secundarios graves. El que prácticamente cualquier efecto secundario que se te pueda ocurrir, cuando le das al gas de la testosterona sin ningún freno e intentas conseguir testosteronas de 2.000, 3.000, 5.000, vas a tener efectos secundarios. Eso es así, es irreal pensar lo contrario, y no vas a tener efectos secundarios dentro de 1 año, de 5 años, de 10 años, vas a tener efectos secundarios el mes que viene, que pasan desde que se te atrofien los testículos, que te crezcan las mamas, que tengas más agresividad, que tengas más riesgo de infartos cerebrales, que tengas más riesgo de angina de pecho y un prácticamente infinito, etcétera. ¿Por qué? Porque no estás llevando al cuerpo a un límite operativo, digamos, de salud, sino que lo estás llevando al límite máximo, es decir, cuánta masa muscular soy capaz de acumular. De hecho, una de las cosas que llaman la atención es que tu estómago no es capaz de consumir, de adquirir suficientes proteínas comiendo alimentos tan magros como el pollo o el atún, y por eso tienes que suplementarte con proteínas, porque los culturistas no son capaces de comer las suficientes proteínas naturales de manera natural y por lo tanto tienen que comer proteínas procesadas para conseguir construir tanto músculo. Eso ya te da una idea de que si la naturaleza nos hubiera querido como Schwarzenegger, nos hubiera puesto un poquito más fácil. Pero claramente eso no es salud, eso es rendimiento, eso es un extremo y pagarás un precio muy importante. Entonces, en mi opinión, este último paso yo no se lo aconsejo a nadie. Si lo quieres hacer, pues ya eres mayor y eres libre y haz lo que quieras, pero tienes que entender que la esperanza de vida de un culturista es menor que la de la población en general. Tienes mucho más riesgo de acabar en prisión, tienes mucho más riesgo de muchos problemas, eso no lo digo yo, hay muchos estudios que lo dicen, yo no se lo recomiendo a nadie. En el otro extremo, pues un poco lo mismo pero al revés, es decir, si tienes la testosterona baja, pues hay poco que discutir, tu testosterona tiene que estar por encima de 400, porque por debajo de 400 todos son problemas. Entonces, mi consejo es que busques a un profesional que tenga experiencia en esto. Realmente tiene muy pocos efectos secundarios subir tu testosterona entre 400 y 1000 y vas a notar la mejoría, vas a notar clínicamente los síntomas de estar mucho mejor, sentirte mucho mejor en muchos aspectos de tu vida. Yo siempre digo, cuando tengo un paciente en la consulta que tiene un déficit de testosterona, yo siempre digo que lo estoy diagnosticando bien cuando al cabo de un mes, que es 1 mes, 2 meses, que es cuando solemos hacer la visita de control, ese paciente me dice, soy un hombre nuevo, esto me lo han dicho muchas veces, doctor, te puedo abrazar. Así de importante, así de dramático, así de fantástico es el cambio cuando tienes una testosterona baja y te pongo la testosterona en su sitio. Vas a ser otra persona, una persona que recordabas que eras, pero ya hace mucho tiempo que no te sentías así. Cuando tienes la testosterona baja, yo creo que no hay discusión, ponerla en su sitio no es una locura, no es doping, no te estoy convirtiendo en Schwarzenegger, simplemente te estoy devolviendo ese mínimo de hormona que necesitas para funcionar correctamente. Y luego tenemos los dos puntos intermedios. Yo creo que el segundo punto, es decir, intentar estar lo mejor posible, yo creo que eso podríamos llamarlo responsabilidad si quieres, ¿no? Pues intentar estar lo mejor posible, pues descansar bien, pues sirve para todo, la dieta pues también sirve para todo, el ejercicio físico también sirve para todo, los remedios naturales, en mi caso al menos la ashwagandha me ayuda a dormir, me ayuda a aguantar un pelín mejor el estrés, yo lo tomo, no siempre, pero
a temporadas cuando me noto un poquito más ansioso la tomo y eso me hace sentir mejor, descanso indiscutiblemente muchísimo. En general la gente que me pide el tercer punto, la terapia de reemplazo con testosterona, yo no tengo ningún gran problema con la terapia de reemplazo con testosterona. De hecho, lo he hecho en pacientes y estoy planteándome si a mis casi 50 años tiene sentido empezar, pero siempre tienes que haber pasado por el punto 2, es decir, tienes que hacer dieta, ejercicio físico y descansar bien, si no estás intentando tomar un atajo y no vas a llegar a ser tu mejor versión si no haces estas tres cosas: dieta, ejercicio físico y descanso. Y el TRT no creo que sea un tratamiento problemático, no creo que tenga muchos efectos secundarios, no creo que sea un gran problema, pero tienes que entender el tema de la infertilidad. Es así. Se pueden hacer cosas para disminuirlo, pero básicamente yo que veo muchos pacientes, la inmensa mayoría de esos pacientes, nadie les ha hablado de infertilidad, nadie les ha hablado de atrofia escrotal. Créeme, el día que te miras los huevos y ves dos arbequinas no te va a hacer gracia, y eso es culpa, es responsabilidad de quien te ha hecho el TRT. Está mal hecho un TRT que no protege los testículos y desde luego está mal hecho cualquier tratamiento cuando no te han hablado de un efecto secundario tan claro. Pero sobre todo, lo que te decía, el punto más importante bajo mi punto de vista es entender que esto es un compromiso con el tratamiento para siempre. Después de los 5 años o de los 50 años más, teóricamente deberías estar en TRT toda la vida. ¿Por qué? Porque cuando abandones el TRT vas a caer mucho, tus hormonas van a desplomarse y a tu cuerpo, que está acostumbrado durante 1 año, 2 años, 10 años a haber recibido ayuda de la testosterona externa, cuando no tengas ayuda tu cuerpo no va a ser capaz de producirla ni lejos y vas a sentirte mucho peor. Entonces, yo sé que mi mensaje no es el mensaje más sexy del mundo. Yo veo en Instagram pues, un montón de gente que anuncia cosas que son absolutas chorradas, y ellos son unos absolutos analfabetos y vendemotos, y estaría encantado de tener un debate con cualquiera de ellos. Pero bueno, es una de las cosas que me preguntáis a menudo, la gente que venís a consulta, la gente también pues, a través de redes, y por eso quería hacer este vídeo para contaros. Me he estirado un poco, pero es un tema que es complejo y que además no se puede explicar. Yo creo que no se puede explicar por partes, no puedes entender solo el hipogonadismo y no otra cosa. Hay que entender que esto es un tratamiento que va como por bloques, como por etapas, y hay que entender en qué etapa estás tú y qué es lo que tú quieres hacer, qué efectos secundarios estás dispuesto a asumir o no. Entonces, hasta aquí lo que te quería explicar, nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, adiós.